Bueno, como les estaba diciendo, ¿cómo está su ánimo el día de hoy, mis hermanos? ¿Sabe una cosa? Hay tantas cosas, ¿por qué no estar agradecidos por estar en el Señor, verdad? Y sus caminos. Bueno, y por eso precisamente el día de hoy quiero predicarles sobre la humildad en nuestro carácter, en nuestra vida. ¿Cómo es tu carácter el día de hoy? ¿Cómo es? El carácter es uno de los elementos que componen la personalidad junto con el temperamento. La personalidad es una combinación de virtudes, defectos, tendencias, sentimientos, pensamientos de una persona, ¿no? ¿Cómo es que enfrentamos el problema con nuestros hijos el día de hoy? ¿Cómo es su desarrollo personal, sus mentes que se están desarrollando? ¿Cómo está nuestro carácter en estos días pensando y poniendo eso en mente? Los problemas que enfrentan en las escuelas, nuestras amistades, cómo enfrentamos nuestras relaciones, la gente y los matrimonios de uno. ¿Cuál es tu carácter en este día? Les pregunto yo a ustedes. Porque nuestro carácter importa mucho cómo somos y cómo vivimos en este mundo. Amén. El carácter es un conjunto de rasgos que definen una persona y que determinan su forma de actuar en la vida diaria. Se trata de un concepto general que se utiliza para describir la personalidad y el comportamiento de una persona. Es confianza, moderación, perseverancia, responsabilidad, respeto, sentido de humor, honestidad, integridad y humildad. El carácter se forma a partir de la interacción de la persona con su entorno y se desarrolla a través de la educación, las experiencias y los hábitos. Por lo tanto, es posible que el carácter de una persona cambie a medida que se enfrenta en nuevas y viejas situaciones. ¿Sí me entienden? Eso forma nuestro carácter. Por eso le pregunto en este día, ¿cuál es tu carácter en el día de hoy? Luigi? Podemos ver que la ansiedad y las preocupaciones que estamos enfrentando en el día de hoy está difícil. Es difícil, mis hermanos. Y luego el resultado, poder intentar de tener una mente positiva de lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Miren las escuelas, mis hermanos, cómo está ahorita. Ahorita yo tenía una amiga, ella está en otro estado, y con un amigo que estaban muy apegados en el trabajo, que me preguntó a mí, ¿cómo puede uno estar a gusto y la ansiedad que uno tiene mandar uno a su hijo que ya ahorita ni se sabe qué es lo que puede pasar? Tiene que sus hijos le lloraban que ya no querían a la escuela porque alguien iba a llegar con una pistola. ¿Cómo el carácter de uno puede estar el día de hoy nomás pensando en esas cosas? ¿Sí me entienden? Es difícil, es difícil. Pero hoy les quiero recordar que Cristo Jesús nos ha mostrado el camino y el carácter apropiado para enfrentar esta vida, especialmente con nuestro prójimo, con nuestros hijos, nuestros trabajadores, con los que trabajamos todos los días, con nuestros padres, nuestros hermanos.
Fíjense, la mayoría de tiempo nos la pasamos, la mitad de tiempo nos la pasamos casi las 8 horas en un trabajo, rodeado con personas que miramos todos los días. Llegamos a casa, ¿cuánto tiempo le tomamos a nuestros hijos? Viene siendo como unas 4 o 5 horas. En realidad, llega uno, cocina, le habla uno poco, está uno conviviendo y ya cuando menos piensa ya son las 8 o 9, ya hora de dormir. Es importante nuestro carácter, nuestra humildad con los que vivimos y con los que trabajamos. Jesús nos mostró su carácter más hermoso, como vivió cuando estaba entre nosotros personalmente. Él nos mostró un carácter bien bueno, humilde, sano. Si me pueden acompañar en sus Biblias, nos vamos a Juan. Juan capítulo 13 del 1 al 17. Juan capítulo 13, versículo del 1 al 17. Y está en la pantalla también, pero lo pueden leer conmigo. Yo no puse la escritura en la pantalla, nomás el puro pasaje. Juan 13, del 1 al 17. Y podemos ver en este capítulo cómo Jesús, su humildad, su carácter, que le mostraba a sus discípulos. Era algo bien bonito, mis hermanos, porque en estos días ya no se mira, muchas personas ya no somos así. Tenemos que regresar a eso. Tenemos que encontrar, mirar nosotros mismos, nuestro interior, como decía la canción. Pero vamos a leer. Quiero orar antes de leer. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Porque eres tú, Señor, que nos habla. Porque eres tú que nos dirige. Porque tu Espíritu Santo hace algo en nuestros corazones. Nos recuerda, Señor, tu palabra. Cómo debemos servir. Cómo debemos de ser. El ejemplo de tu Hijo Cristo, Jesús. Señor, yo te pido que tú nos hables a nuestro corazón, a nuestra mente, nos ayudes a discernirnos a nosotros mismos. Abre nuestro corazón, Señor, a tu palabra. Háblanos, Señor. Señor, yo te pido que tú nos bendigas a todos el día de hoy y bendice a todos los oidores también del live stream y aún a los que no han podido llegar al servicio de esta tarde, Señor. Te lo pido todo esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Dice en Juan capítulo 13, versículo del 1 al 17. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató la toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Imagínense ustedes, ¿tú me vas a lavar los pies a mí, Señor? Ahora te entiendo. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús.
pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Aleluya. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también lávame las manos y la cabeza. Aleluya. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Versículo 12. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo, fíjense nomás, se quitó el manto para lavarle los pies a sus discípulos y todavía el manto mugroso de sus pies se lo volvió a poner. Qué humildad, ¿no? Qué amor hacia su gente, hacia sus hermanos, sus hijos. Y sigo, versículo 12. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Aleluya. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Dichosos serán los que ponen en práctica. Esto se llama humildad, mis hermanos. En esa época se lavaban los pies y era algo que hacían seguido por el polvo y por la tierra. En ese tiempo pues no teníamos tenis Nike ni Under Armour ni nada de eso, ¿verdad? Eran chanclas o apatarraes, como decimos los mexicanos. Ahí corriendo con las sandalias o sin sandalias y las patas y las uñas llenas de lodo y de tierra. Aleluya. ¿Cuál fuera tu reacción ahorita si yo te dijera, te voy a lavar los pies? ¿Ah? Piénsenlo. A uno les da cosquillas. A uno les da, a lo mejor les daría coraje. ¿Cómo que tú me vas a lavar los pies a mí? Tal vez a uno les da vergüenza. ¿Cuál fuera su reacción? Imagínense en ese tiempo que la humildad de Jesús y lo que tenía que poner a hacer allá sus discípulos. Pero eso es humildad, mis hermanos. Lo que nos hace falta, a donde necesitamos regresar y aprender y aplicar en nuestras vidas, la humildad. Le pregunté a Mía, ¿qué hicieras tú si te dijera te voy a lavar los pies allá en la casa? Le dije, dice, ew, dice, that's weird. Es que así lo ven ya. A lo mejor unos tienen hasta ahí a hongos o algo que no quieren que lo miren. Pero bueno, eso, como dice la Mía, se le hace ya a uno weird. Que eso antes era algo, eso era humildad. No porque en ese tiempo que llegaban, ya había alguien para lavar los pies en cuanto entraran a su casa, sino ya era algo que hacían ellos para limpiarse, entrar a su hogar, se limpiaban sus pies. Pero para que alguien te sirviera y se poniera delante de ti, se quitara el manto, ponerse una toalla, lavarte los pies, secártelos con eso y volvérselo a poner,
Eso dice mucho de Jesús, ¿verdad? Para nosotros. Cuando Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos, destacó la humildad interior. No era un rito físico. Dios examina nuestros corazones y nuestro carácter y nuestras acciones. La humildad es una virtud humana propia de quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones o debilidades y obra en consecuencia. Es un valor que sazona la empatía y la consideración hacia los demás, generando relaciones más saludables y constructivas. Esa es humildad. Pero como les decía, ¿cómo puede eso ayudarnos a arreglar nuestra situación y nuestros problemas en lo que vivimos, las cosas que estamos pasando en estos días? ¿Cómo puedo yo ayudarles a ustedes para solucionar sus problemas con sus hijos, sus matrimonios, sus relaciones? ¿Cómo podemos aprender de esto en poner en práctica la humildad? ¿Cómo podemos hacer eso? Miren, todos tenemos defectos, empezando conmigo mismo. Crean que yo también he tenido mis problemas. Porque saben una cosa, miren, todos pasamos por cosas en nuestras casas. Todos tenemos un carácter diferente. Todos tenemos diferentes situaciones en nuestras vidas, sean malas o buenas. Como un día se me salió regañar a mí, porque uno quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? El que no disciplina a sus hijos, pues no los ama. Pero yo pienso que a lo mejor me fui de mano y le grité. No le he puesto la mano encima ni nada. Pero ella estaba en su cuarto y yo estaba en la sala. Y no me hizo caso en algo, porque yo quiero que ella entienda que doblar la ropa, limpiar su cuarto, hacer esto, hacer lo otro, hacer cosas que quiero que ella se ponga a hacer. Pues no, como que no me hizo caso, me estaba ignorando. Y entonces yo grité recio, que se paró rápido, que hasta el mismito perro se quedó ahí en las escaleras y nomás me hizo así. El perro, el Tony. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Todos tenemos un carácter diferente, pero que tenemos que recordar las enseñanzas del Señor Jesús y lo que nos ha enseñado y lo que Él enseña en su palabra para moldearnos, para que nosotros nos humillemos ante Él, nos acerquemos ante Él, le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Amén. Pero anyways, como dice mi hermana Leti, siempre cuando termina una conversación, pero anyways, vamos a seguir en la humildad. Vivimos en un mundo donde el coraje se está aumentando, donde todos quieren tomar las cosas como si fuera un juego, donde muchas personas no les importa nada, no respetan a sus padres, no respetan sus propios hijos. La falta de respeto está aumentando, lo vemos en todos lados, no nomás en la familia de uno, nuestros familiares, podemos verlo en todos lados, en las tiendas, todo. Y es donde debemos practicar, les recuerdo, de la humildad de Jesús. Y que no seamos como los demás. Es necesario recordar que seamos como Cristo si vivimos para Cristo. A lo mejor te falta ser un poco más humilde en cómo tomas tus decisiones cuando los enfrentas para arreglar un problema. Yo reaccioné cuando yo regañé a Mía. Yo dije, si yo hago eso, ¿qué va a ser la respuesta? Porque los hijos imitan a uno y hacen lo que uno hace, los errores de uno, aprenden de uno y se vuelven como uno. Entonces yo me tuve que humildemente decir, Señor, ¿sabe?
perdóname, pero no fue mi intención levantar la voz, que no fue algo, no quiero que piensen que hay algo feo que le dije, no, simplemente yo quería que algo se arreglara y no me hacía caso. Pero uno tiene que ser humilde, humilde. Tal vez tu reacción es como la de Pedro, un poco orgullosa o orgulloso. Tal vez tenemos orgullo en uno mismo que tenemos que arreglar y que no lo miramos. O mejor puedes reaccionar de otra forma en vez de que como yo reaccioné, decir, está bien, Señor, lávame los pies, enséñame. Me has enseñado cómo tengo que vivir mi vida y cómo reaccionar con los que me rodean. Humildemente y ser humildes. ¿Me entienden, mis hermanos? ¿Me están entendiendo? Amén. No reaccionar como Pedro, no. Como dijo, no, jamás tú me vas a lavar los pies a mí. Y lo dijo ahí, como está escrito, parece que levantó su voz. No, jamás. Tú no me lavarás los pies a mí. A uno a veces se le sube el orgullo, el coraje, el carácter de mi abuela. Dijera mi mamá, tienes el mismo carácter de tu abuela y las piernas también, flacas. Mi mamá decía que mi abuela tenía las patas flacas. Ay, mis hermanos. Es mejor decir, ven mi hija, ven amigo, ven, voy a darte un abrazo, te amo. ¿No es diferente eso? Tal vez no entiendo cómo poderte ayudar, pero vamos a orar, se le puede reaccionar de esa forma. Vamos a orar. Lavarle las culpas, las maldades, las palabras con la palabra del Señor, que la palabra lo dice también aquí, que la palabra nos lava, la palabra nos limpia. Cuando nosotros lo ponemos eso en práctica, eso ya nace de nosotros. Cuando nosotros vamos hacia el Señor, aprendemos y le hablamos a Él a solas, nos enseña, nos hace algo dentro, que nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir empieza a cambiar auténticamente. No, ¿cómo te digo? No lo hace ya uno a fuerzas, eso nace porque quiero que sepan que yo y mi mamá, mis hermanos, antes del Señor, éramos bien mal hablados. Mal hablados. Mi mamá, quién sabe cuántas veces nos mató ya. No, era así, éramos bien mal hablados, éramos malos. En vez de arreglar un problema entre nosotros, ella con nosotros, gritaba ella, gritábamos nosotros. Y nunca se arreglaba nada y seguíamos con nuestro mismo problema allá afuera. Porque a veces mi mamá nos decíamos que éramos como los perros, porque vivíamos en la calle con los amigos. Es cierto, yo tomaba mucho alcohol, me consumía mucha cocaína. Estaba yo adicto a la cocaína, como yo les decía antes del Señor. Yo no era una persona que se pueda decir muy saludable o amistosa. Bueno, yo tenía mis amigos y mis amigas, pero me buscaban porque yo me los llevaba a bailar o a la disco o tomar. Era cosa de que yo traía al ambiente. No venía a mí porque sabían que yo era el del ambiente. Yo abría la pista para bailar. Nada de qué ser orgulloso de eso, pero si Dios me cambió a mí, yo sé que puede cambiar a todos nosotros de cualquier situación que estén pasando, sea con uno mismo o sea con sus hijos, o con los que trabajan, sus trabajadores, sus familiares. Pero necesitamos humildad. Es importante cómo vivimos, porque nuestro comportamiento afecta a todos los que nos rodean. Entonces, ¿cómo puedo ser
una persona en el Señor humilde? Les pregunto yo a ustedes y me pregunto yo a mí mismo. Pregúntense eso a ustedes. ¿Cómo yo puedo ser una persona humilde? ¿Cómo puedo yo aprender del Señor Jesús en ser humilde? ¿Cómo? Y vamos si me pueden acompañar a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y ahí nos vamos a quedar un rato hasta que termine. Amén. Filipenses capítulo 2. Me dicen amén cuando estén listos. Amén. Amén. Y quiero que sepan que les voy a dar 8 ejemplos de cómo ser una persona más humilde. ¿Qué dice la palabra? Y respaldado por las escrituras de cómo debemos actuar, cómo debemos ser más humildes con nuestras familias, con nuestros hijos, con los que nos rodean, ¿ok? So presten atención. Nos vamos con la primera. Y es, número 1, no actúo bajo impulsos egoístas o vanidosos. No actúo bajo impulsos egoístas o vanidosos. Pablo le decía a los filipenses en capítulo 2, les decía, versículo 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Me escuchan? No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. El egoísmo es un amor excesivo, mis hermanos, inmoderado por uno mismo, que hace que se atienda el propio interés sin preocuparse por los demás, preocuparse por los demás. La vanidad es un pecado que se menciona en la Biblia, que es el egoísmo, ¿verdad? El egoísmo no es bueno, mis hermanos. Si hay algo en nosotros, una acción de eso, hay que tratar de cambiar eso en uno. Nos vamos con el número 2. Dice, considera a los demás como superiores a sí mismo. En el mismo versículo 3 del capítulo 2 en Filipenses dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, como superiores a sí mismos, mis hermanos. Ser considerado es comportarse con atención y respeto, o recibir de los demás muestras de respeto y atención de forma repetida, respetada, querida, apreciado o apreciada, admirado o admirada, estimado o estimada, apreciado, mis hermanos. Eso es humildad. Considerar a los demás como superiores a sí mismo. ¿Sí me entienden? Amén. Seguimos con el número 3. Tiene en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. Tienen en cuenta los intereses y el bienestar de los demás.
Eso es otro acto de humildad. La palabra dice en Filipenses capítulo 2, versículo 4, otra vez les digo, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Por los intereses, no nomás de uno mismo, sino de los demás. Emia y Perla, you have to respect each other and have the same interest for one another, and love and good standing. Aleluya. Tener en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. Todos eso es básico, eso lo entendemos. Lo dice ahí bien claro. Nos vamos con el número 4. Se esfuerza en ser más como Jesús. Poder aplicar y ser más humildes es aprender de Jesús. ¿Cómo podemos aprender de Jesús? Miren la escritura. ¿Quién se va a quitar en estos días? Tu patrón o con el que trabajas, que se quite la camisa por ti y te lave los pies sudados en el trabajo, especialmente en construcción, como nosotros. Cuando yo estaba en construcción de roofing, yo no creo que alguien me quisiera lavar los pies a mí en ese sudor y con esa peste. Sí, es cierto. Eso es humildad, mis hermanos. El Señor Jesús se quitó y se lo volvió a poner. Servir a los demás es humildad. Establecer metas, mis hermanos, es esforzarse también más como Jesús. Esforzarse más como Jesús también es arrepentirse. El arrepentimiento es un paso importante para seguir a Jesús, ya que implica reconocer los errores y cambiar la vida de uno mismo. Es un acto. Eso también nos lleva a esforzarnos a ser más como Jesús. Leer y meditar las Escrituras. ¿Cuántos de nosotros leemos y meditamos seguido? A veces lo dejamos para otro día. A veces no oramos por andar en el Facebook. O tal vez afuera en la calle haciendo otras cosas, o nos preocupamos, andamos en otras cosas en vez de poner y tomar un tiempo disciplinado para leer y meditar. Otra forma de esfuerzo para ser más como Jesús es orar. Orar es importante, mis hermanos. Orar es lo que nos conecta con el Señor, con Dios mismo. Él quiere que nosotros le hablemos. Dice su palabra que no tenemos o no recibimos porque no le pedimos. Dice, no tienen porque no me piden. Si yo le pido, si yo miro a Alfonso y sé que necesito algo, ¿cómo me lo va a dar si yo no se lo pido a él? Nomás nos vamos a mirar los ojos. Es así. Dios nos conoce y Él sabe y conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos y todo, pero Él quiere que oremos, le pidamos a Él para que Él nos dé. Ese es ser un esfuerzo, es orar, ayunar. ¿Cuántos de nosotros ayunamos? No creo que muy seguido, porque si lo hiciéramos más seguido, miren, Dios hace milagros, mis hermanos. Hay milagros entre nosotros todavía, pero muchas veces no lo ponemos a Él primero para mirar las sanidades, para mirar prodigios, para mirar cosas más grandes
que dijo el Jesús que íbamos a hacer nosotros mismos que las que hacía Él. Tenemos que ayunar también para cortar esas cadenas, para quebrar esas cadenas que nos atan, que estamos atados, que no nos dejan crecer. Ayunar nos ayuda a que nos esfuercemos a ser más como Jesús. Apoyar a los líderes de la iglesia también. Ellos los apoyan a ustedes y ustedes también los apoyan a ellos. Porque no es fácil, mis hermanos, servir en un ministerio y esforzarse uno a tomar el tiempo. Porque todos trabajamos, todos hacemos todo lo que todos normalmente hacemos. Ayudarnos unos a los otros, como dice su palabra. Somos iglesia. El pastor no nomás es un pastor por ser pastor. Dios lo llamó, pero también cada uno tiene su parte en el cuerpo para apoyarlo a él, ayudarlo, para que él también tenga ese ánimo, porque también tiene sus batallas, como cada uno de nosotros en nuestros hogares o en nuestro interior. Otra forma de cómo esforzarse más como Jesús es guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios que nos ayudan a caminar rectos, nos ayudan a dirigir a nuestros hijos, nuestras vidas, nuestros caminos donde se nos ensucian los pies, que necesita que el Señor nos lave. Guardar los mandamientos es importante. Otra forma en cómo esforzarse y ser más como Jesús es hacer pequeños cambios en la vida de forma intencionada. Puede ayudar a acercarse a Cristo. A mí se me hacía difícil en ese tiempo, mis hermanos, cuando yo llegué al Señor, era un proceso. Era un proceso. Mi actitud no era como Cristo, como dice en Filipenses 2:5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Mi actitud no era nada como esa. Todavía yo tenía mis debilidades cuando yo llegué al Señor. Yo llegaba aquí, todavía llegué aquí a la iglesia una vez, borracho. Cuando yo recién llegué, como en los primeros semanas y meses, que yo no tenía entendimiento del Señor Jesús. Yo no ponía todavía en práctica, yo estaba creciendo, yo no sabía quién era Jesús, no lo conocía bien. Es la verdad. No todos somos perfectos. Todos tenemos algo que luchar, arreglar, pelear para que el Señor cambie. No decir que lo voy a hacer yo solo, sino confiar de que Jesús puede hacerlo en ustedes. Y cuando uno lee, y cuando uno ora, cuando uno ayuna, cuando uno practica, te cambia. Es algo sobrenatural. Es un poder que uno no entiende, pero que está allí presente siempre. Yo pensaba que no iba a poder cambiar, pero yo le decía, Señor, quítame esta ansiedad, quítame estas ganas de querer probar más las drogas. Yo no lo puedo, Señor. Saben, en un centro de rehabilitación dicen que es como el 10% o el 1% de que un hombre que sale de rehabilitación vuelva a caer a lo mismo y regrese. Pero yo puedo decir que Dios permitió y me ayudó y me empezó a dar asco, me empezó a cambiar, que hasta yo ya no quería y no deseaba esas cosas. Amén. De un aplauso al Señor. Es algo, mis hermanos, es algo que yo no puedo explicar uno mismo, pero que Él viene y se sienta contigo. Él viene y se sienta contigo. No más que uno tiene que ser humilde y aceptarlo. No ser orgulloso, no dejar las cosas que nos rodean que se multipliquen.
es ser humildes y dejar al Señor que trabaje dentro de nosotros, aunque nos duela, aunque nos duela. Mi mamá cantaba una canción que decía, que se vayan todos, menos tu presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Miren, era algo tan grande en su vida como esta en la mía y la de mis hermanos, de que el Espíritu Santo esté allí en medio nuestro, no importando quién se vaya de tu vida, no importando dejando ir las cosas que nos lastiman, que nos duelen, porque el Espíritu Santo está allí y nos quiere limpiar, nos quiere ayudar, nos quiere cambiar. Él fue enviado para ayudarnos. Pero mis hermanos, para Dios nada es imposible. Amén. Aleluya. Nos vamos con el 5. No se aferra a sus derechos, posesiones o títulos. Yo no estoy aquí arriba porque yo quiero ser pastor. Créanme que no es fácil. No es fácil, mis hermanos, a veces estar uno parado aquí. Yo era una persona bien tímida. No, con trabajos miraba a una persona cara a cara. Por mis debilidades, mis traumas del pasado, todas las cosas que yo pasaba. Pero Dios, yo miré a Dios cómo estaba trabajando en mi vida y cómo no aceptar el llamado de hacerlo. No es un título por lo que yo estoy acá arriba y no es por un título o por posiciones que tenemos que aferrarnos, sino es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Como algo a que aferrarse. No se aferren a sus derechos, mis hermanos, ni a títulos, ni a posesiones, que eso viene y va. Nos morimos y no nos vamos a llevar nada, ni título, ni educación, ni tu dinero, ni tus joyas, ni tus aretes, ni tus lentes. Se queda todo, las uñas de los pies también se quedan aquí. ¿Ah? Nos vamos con el número 6. Ay, no. Dice su palabra. Bueno, número 6. Se identifica con los demás y muestra empatía. ¿Así se dice? Empatía. Filipenses 2:7 dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Mis hermanos, Jesús no era necesario que Jesús se pusiera de pies a lavarle los pies, pero Él quería mostrar la humildad, siendo Dios mismo en carne, rebajándose hasta acá abajo para mostrarnos el camino. Ese es amor. Ese es humildad. Eso es humildad. Humildad. Eso es humildad, mis hermanos. No se identifica como dice ahí, se identifica con los demás y muestra empatía. No se identifica con
como otros, miren estos días, como se están viviendo, que unos se identifican como gatos, unos se identifican como perros en las escuelas, que ya quieren poner hasta cat litter, tierra de gatos para que hagan popó en los baños de los niños y niñas, de las escuelas locales, que porque se identifican como un gato. Entonces, ¿cómo le va a uno? Imagínense, yo miré un video en social media que me metí, era una estupidez, que dice, mi hijo se identifica como un gato, le doy de comer en un plato en el suelo, ya, dice, y le digo miau, miau, y él ya me dice miau, miau, y ya no, y ya no ¿y cómo se comunica? Dice, a veces no sé cómo comunicarme con mi propio hijo. ¿Qué es eso? Santo, es cierto. En los días que estamos viviendo, así se está poniendo. Uno que decía que se identifica como una cámara, que cargando su teléfono y grabándose para que todos vean lo que él hace y todo. Y le decía, ¿tú qué haces? Pero ahorita ya como estamos, como se está, las leyes y que todo está cambiando, ya se puede uno identificar hasta como una cámara o un carro. ¿Qué es eso? Número 6, se identifica con los demás y muestra empatía. Mis hermanos, tenemos que ser como Cristo, no como esas cosas. Vamos con el número 7. Obedece a Dios siempre. En Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta el fin y muerte de cruz. No es fácil, ¿verdad? No ha de haber sido fácil para él. Estando como cada uno de nosotros, ser golpeado, ser escupido, sangrado por todos lados de su cuerpo con una corona de espinas para ti y para mí. No es fácil, pero la verdad es la verdad. Y hay muchas evidencias, milagros y profecías que hasta el día de hoy se están cumpliendo. Si no creemos, hacemos a Dios mentiroso, que eso no es lo que queremos, ¿verdad? Dios no miente, su palabra es la verdad. Y hemos visto lo que hace en vidas. Y nos vamos con el último, que es el 8. Espera a que Dios lo exalte. Espera a que Dios lo exalte. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo otorgó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, que es Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Que el nombre de Jesús sea exaltado siempre entre nosotros, mis hermanos. Siempre. Dios dice su palabra en Santiago 4:6. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Tenemos que ser humildes, que nuestro carácter el día de hoy haga un poquito de cambio en nosotros, ser un poquito más humilde con nuestros hijos, con nuestras hijas. Y hijos también con sus papás y con sus mamás. Porque saben una cosa, hay algo que es tan importante en ser humildes y ponerlo en práctica entre nosotros. Porque es lo que nos forma, es lo que nos ayuda, es la relación entre nosotros que tenemos. Ser humilde a veces no es fácil, pero sí es posible. Es posible. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo, para cerrar, de humildad.
Durante su ministerio terrenal siempre reconoció que su fortaleza derivaba de su dependencia del Padre. Él dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Juan capítulo 5, versículo 30. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino por la de Él. Amén. La gracia de Dios es abundante para con los que actúan con humildad. En medio de cualquier situación, agrademos a Dios con nuestras actitudes y seamos humildes, mis hermanos. Créanme que su situación puede cambiar con todo lo que estemos pasando. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has mostrado a través de tu Hijo Jesús lo que es ser humilde y cómo debemos actuar, cómo debemos ser con los de nuestro alrededor, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros trabajadores, patrones, de todo. ¿Cómo debemos ser humildes, Señor? Y poner eso en práctica. Padre, ayúdanos. Levántanos con tu poder. Sabemos que tú todavía hasta este día haces milagros en las vidas de muchos y las de nosotros también, Señor. Padre, yo pido tu bendición sobre nosotros y que tu Espíritu Santo nos siga dirigiendo hasta el fin de nuestros días y de nuestras horas aquí en la tierra. Señor, que tu nombre sea exaltado siempre. Te amamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Dios me los bendiga a todos. Aleluya.